Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo esta semana Abril Ambriz. Hola, ¿cómo están? Y de regreso en estos micrófonos acompañándonos una vez más, Diana Serrano Camarena. Bienvenida de regreso, Diana. Mucho gusto de estar aquí nuevamente. Sí, es que Diana, seguramente si nos sigues, te acuerdas que hablamos sobre la minería, sobre los retos y los impactos de la minería, la tradición de la minería y la perspectiva hacia el futuro. Es que Diana es licenciada en comunicación, maestra en ciencias sociales, doctora en geografía, es profesora investigadora y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y anteriormente nos trajo ese tema sobre la minería, que es un tema de su investigación, actividad pues con mucha tradición histórica, con mucha tradición económica, con mucha influencia social en México, muchos pueblitos mineros, mucha huella que ha dejado la minería, pero que también es una de las actividades que tiene mayor impacto ambiental, tanto en los sistemas naturales como en los sistemas sociales, y en cambios de uso de suelo y en aspectos sociales como el que Diana estudió y que nos platicó mucho, que es el aspecto de las condiciones laborales de quienes están involucrados, porque la minería pues sacan recursos que se venden muy bien, pero hay mucha gente involucrada que no le va tan bien. Pero hoy vamos a platicar de otro aspecto relacionado con la minería, que también es un aspecto, un área de expertise de Diana, que por eso le pedimos que regresara para ampliar, porque estos me parece que van muy ligados, sí, lógicamente, claro. Que es todo lo relacionado con la joyería, que es también una actividad de gran tradición en México, en el México moderno, pero desde tiempos prehispánicos. Es una actividad antigua, una actividad que aparte, la minería, cuando hablamos de la minería, hablamos de minería de todo tipo, ¿no? De todo tipo de materiales, pero una de las cosas que más interés había, pues, y lógicamente era lo que llevaba a los inversionistas para abrir minas, eran los metales preciosos. Uh-huh. Y esos, pues, están implícitos en la joyería. Pero hablamos de joyería desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Tiempos precoloniales, tiempos prehispánicos. Incluso antes, ¿no? Uh-huh. Fíjate que Andrea Branzi, que es un arquitecto italiano, tiene una frase muy interesante que me gustaría como iniciar la conversación con esto. Dice, aunque han existido sociedades sin ciudades ni arquitectura, nunca ha existido una sociedad sin joyas. Ahora. O sea, esto quiere decir que la joyería ha estado presente desde inicios de la historia de la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una fascinación por decorar nuestros cuerpos, ¿no? Que estos objetos que nos ponemos representen algo. ¿Qué pueden representar? Estatus social, poder político, poder religioso incluso, ¿no? Entonces este rol, pues, y ahorita lo vamos a ver con Diana, que pues ha cambiado, ¿no? También a través de la historia, y que ahora también podemos ligarlo a entender las dinámicas internas de la ciudad, ¿no? A partir justo como de la industria joyera, dinámicas que tienen que ver pues justo con lo social, pero también con lo ecológico. Entonces creo que va a ser pues un tema muy muy interesante que ahora Diana nos va a contar un poquito más. Sí, y platícanos, Diana, pues para dar para entrarle al tema. ¿Por qué también la joyería es tan importante en México, Latinoamérica, pero sobre todo en nuestra región? ¿Y qué dinámicas has encontrado tú? Después lo llevaremos un poquito hacia el tema que tiene que ver con su impacto y su confluencia con la sociedad, pero en temas económicos y de organización en las ciudades, que Guadalajara es la ciudad en donde has tú hecho tu investigación. Platícanos un poquito de qué dice tu investigación. Voy a rápidamente decir el tema de tu tesis. De hecho, se llamó Reconfiguración del Sistema Productivo Local de la Industria de la Joyería en Guadalajara. Así es. Pareciera un tema de reconfiguración. ¿Por qué le pongo de esa manera? Porque hay que hablar de muchas formas, de todo el proceso que ha llevado esta industria para que sea tan importante como es ahora aquí en la ciudad de Guadalajara, en el municipio de Guadalajara, donde tenemos reunidos en la Plaza Tapatía 15 centros joyeros. Ajá. Y que de esos 15 centros joyeros tenemos una actividad muy dinámica. Hay proveeduría, hay comercialización y hay producción. Gran parte de la producción está
en diferentes partes por el peligro, por el riesgo, pero por eso es una industria muy pujante, muy importante. Y es importante esta industria también, perdón, me voy a regresar un poquito para decir, ¿por qué es tan importante esta actividad? Porque, como lo decía Abril, sí nos ha interesado ser distinguirnos unos de otros, y ser alguien en el contexto social, ¿no? O sea, igual la religión como el poder político, como el poder social. Y entonces México, con esta riqueza que tiene de plata, siendo uno de los principales productores de plata, hombre, pues la producción de plata para México ha sido así como un emblema que nos distingue en el mundo. Pero también del oro, o sea, tenemos diseñadores, orfebres, muy valiosos, que claro, desde la conquista yo creo que quedaron aquí esos vestigios. Y esta actividad, ¿por qué tiene tanto valor? No solamente porque el metal precioso, por supuesto, tiene un precio internacional. Ese se regula de manera internacional. Entonces, los principales productores, pues, podemos pensar en Estados Unidos, podemos pensar en China, en Australia, en Estados Unidos, bueno, ya lo mencioné, en Tailandia, que también son importantes diseñadores, estos de la región del Pacífico. Pero México, no solamente es la Ciudad de México tan importante, sino Guadalajara. Guadalajara, justamente acá en el occidente, como de manera especial, pues la posición de Guadalajara desde que pasó la Segunda Guerra Mundial, en Guadalajara hubo un diseño importante, una participación hacia los soldados de Estados Unidos y los que se iban como soldados, creándole las placas con sus datos, sus nombres, porque sabían que iban a la guerra. Y entonces desde ahí, que fueron los años 40, ya hubo un trabajo significativo para esta industria. Fíjate. Y la cámara se crea hasta en 1968, justamente cuando empiezan los juegos estos de las Olimpiadas y el Mundial de Fútbol. O sea, las cosas del mundo, claro que le han movido a esta industria. Entonces, en ese año, en el 68, se crea esta industria porque pues ya eran pujantes los joyeros de aquí, de este lugar, en torno a que hacían placas y se hacían de manera significativa. Entonces eso les dio habilidad, conocimiento y sobre todo crecer en la región. Además, estos juegos que les digo del Mundial de Fútbol, como los Juegos Olímpicos, empezaron a ser los emblemas, ¿no? México 70, en el 70, en el 68, los Juegos Olímpicos, y había que hacer las medallas, y había que hacer emblemas. Monedas conmemorativas, ¿no? Todo esto empujó a que hubiera ese tipo de comercial. Ahí se empezó a destapar esta industria. Ahora que estamos en el contexto también de las Olimpiadas. Por Sí, supuesto, ahí está también. París, ¿no? Entonces, tenemos esos elementos, esos sucesos sociales internacionales, claro que son muy importantes, hacen que el sector se dispare. La Cámara, les digo, empieza, y siempre la Cámara ha tenido la función de ir liderando, tratando de liderar. De hecho, esta Cámara de Jalisco tiene más peso que las cámaras, porque hay regionales en la Ciudad de México y en Guerrero. Guerrero era un estado muy importante productor de oro, y también orfebre. Iguala, el municipio de Iguala. Sin embargo, ustedes saben que la inseguridad es un factor que nos ha distinguido, nos ha caracterizado. Y Guadalajara en esos tiempos era otro tipo de, como un estado o un municipio, un territorio mucho más pacífico. Aquí se han venido, de hecho se vienen de Iguala, se han venido de la Ciudad de México a trabajar acá, porque aquí lo sentían un lugar más seguro. Ahorita tengo que reconocer que efectivamente, según los datos de INEGI, Yucatán es el estado que más producción tiene de joyería, pero claro que también la ubicación, o sea, ahorita lo que les quiero decir es la posición que tiene Yucatán, es pacífico, pero también tiene las fronteras y la facilidad de comercializar hacia el Estados Unidos, como hacia el Caribe, como hacia Europa, etcétera. Entonces, Guadalajara, ¿qué tuvo de importante? Pues también aquí hubo una gran inseguridad en los años 80. Desde los 70, eso de que les mencioné, de los Juegos Olímpicos y el
Mundial de Fútbol, que son eventos importantes. Pues luego llegamos a los 70s, ¿no? En la década de los 70s, que los primeros 5 años de los 70s fueron años gloriosos, ¿no? Todavía vivíamos los años dorados del México pujante. Pero llega la crisis del 75 y también los joyeros vivieron esa crisis. Claro, pues sube el precio del oro, el del dólar, y como les digo que es un precio internacional, entonces sí es un golpe para ellos. Había pandillas, hubo asaltos, o sea, socialmente fuimos un territorio también afectado como Iguala, y en Guerrero como en la Ciudad de México, que también se le reconoce por el riesgo social. Pero sin embargo, algo que les quiero decir de Guadalajara es que justamente ese riesgo, o sea, por eso creo que es una industria pujante, porque a pesar, justamente cuando la crisis es más significativa, cuando no pegó solamente la del 75, sino también la del 83 con la nacionalización de la banca. Cuando primero íbamos a administrar la abundancia y luego ¡pum!, se nos cayó el sistema y el peso cayó terriblemente. Bueno, pues también para los joyeros cayó significativamente. Ese momento social fue muy difícil, el asalto era grande, las pandillas aquí se oían. Pues muchos de los joyeros también vivieron secuestros, vieron riesgos, persecuciones, etcétera. Entonces ellos diseñan, buscan qué tenemos que hacer. ¿Cómo reaccionaron a esto? Ante una situación caótica. Tener una industria que tenía el potencial y que además sirve de palanca contra la devaluación, porque el oro tiene un valor que no sube y baja igual que la moneda. Así en ese tiempo la es. moneda perdió muchísimo y el oro es el oro, valor ¿no? internacional. Teniendo esa fortaleza, ¿cómo se adaptaron? ¿Y cuál es la reconfiguración esta que hablas? De la tú? que yo menciono. O sea, como se fijan, les hablo altas y bajas, altas y bajas. Justamente las bajas son las que los hacen. Y si se fijan en toda historia, la caída, la crisis es lo que te hace repensar y reconfigurarte, ¿no? Claro. Bueno, pues los joyeros sí lo pensaron en serio. Los líderes de la Cámara de la Industria de la Construcción, que ya estaban desesperados con la situación, más porque había bajas de sus familiares. Entonces se les ocurrió irse a la Plaza Tapatía. O sea, dijeron, creo que el lugar donde más expuestos estamos al público, El mero centro de la ciudad, puede ser el lugar que nos cree un espacio de seguridad. ¿Por qué? Porque vamos a estar juntos, nos vamos a reunir y empezaron con un centro joyero. El Centro Joyero República fue de los primeros, y el Centro Joyero Guadalajara también fueron de los que dijeron en 1983. ¿Esos también estaban en el centro de Así Guadalajara? es, sí, tenemos, les digo, está República, está ahora Acuamarina, y otros hasta nombres más que igual y ustedes no los distingan, porque no están en El Paso, justamente en donde todos se ven, pero hay bastantes centros, o sea, hay bastantes negocios pequeñitos, o sea, en un centro, el centro joyero, Magno Centro Joyero, tiene una capacidad, ya llegó a su tope, y llegó después de la pandemia. Le estoy hablando de un periodo de crisis también. Efectivamente, las crisis, por eso el término de reconfiguración para la industria de la joyería es muy importante, porque ellos han aprendido a reconfigurarse en los periodos de crisis. Y ahí en la zona centro, de los que conocen Guadalajara, al lado de la Plaza Tapatía, De la Plaza Tapatía. está uno de los edificios más grandes de uno de los centros joyeros, entonces, pero hay varios. Hay varios, son 15, les digo, y el Centro Magno, el Centro Magno Joyero San Juan de Dios, que tiene el nombre por el Mercado San Juan de Dios. Sí. Claro que el Mercado San Juan de Dios también albergó muchos joyeros, pero ellos necesitaban estar juntos, estar reunidos, porque también aprendieron que estando reunidos podrían identificar. Hubo un periodo en el que se vendía el oro alrededor de los 80s, 90s por el costo. Ajá. Después se aprendieron en el 2005 con el diseño. Ajá. Que lo importante era la unicidad, la artesanía, el trabajo, el estudio, la identificación de los diferentes públicos, sectores, consumidores, necesidades. Empezaron a darle sentido a su industria, y por eso es una industria, porque empezaron a encontrar, de la crisis empezaron a encontrar sentido, y entonces fueron casi como el brazo derecho con el gobierno municipal. Claro que el gobierno municipal encontró ahí
un aliado para que también se cuidara de esta ciudad. Hubo un año, 2013, en el que trabajaron con la policía municipal de manera que no hubiera un solo asalto. Sí lograron ese periodo, inclusive pusieron cámaras en todos los centros joyeros, cámaras estratégicas, pero claro, esto necesita mantenimiento, esto necesita cuidado. Vamos dándoles a y organizar a los infraestructura. joyeros la seguridad del resto de las industrias, ¿no? Sí, Es o sea, la que han tenido mejor resultados. ¿Por qué Guadalajara? ¿Cuáles son los aspectos importantes de México y de Guadalajara en particular, de esta región, para que la joyería sea una actividad que está teniendo ese éxito, esa relevancia? La posición de Guadalajara, supongo, pero pues platícanos, ¿cuáles son? Bueno, a tu Guadalajara, punto de como vista? les hablaba del caso de Yucatán, Guadalajara también es corredor comercial y reconocido desde, pues yo creo que desde el siglo pasado. De Sí, hecho, casi para eso lo pusieron esta ciudad aquí, ¿no? Entre la el capital mercado y el San Juan puerto. de Dios era la primera cámara industrial, fue la primera cámara industrial que se identifica, o sea, de aquí conocemos las cámaras empresariales, ¿no? De la joyería, del textil, del calzado, y yo he trabajado otros sectores, pero la organización y como ellos han ido como muy de la mano con esta historia de ser muy organizados, se cuidan mucho como familias. Ellos todavía trabajan en términos familiares. Esa parte también es como la parte de los distritos industriales de Italia, que son familias, en este caso de México y sobre todo de Guadalajara, son sistemas productivos locales en el que no tienen el nivel de organización que tiene Italia, pero tiene otro nivel de organización que es flexible, que responde a necesidades como la inseguridad, a necesidades como viene una competencia, vienen los Panamericanos, vienen los Juegos Olímpicos y bueno, tienen cierta flexibilidad, ¿no? Es más flexible. Pero esa es una virtud también que tienen ellos. O sea, son pequeñas empresas también. O sea, eso es hacia adentro de la industria. Y hacia afuera, pues yo creo que es lógico que la conectividad, la posición geográfica de Guadalajara siempre estuvo pues muy cerca de los puertos importantes, en una distancia de la capital claro, no muy difícil, digamos. Por supuesto que sí, las comunicaciones, ¿no? Transportes, tanto terrestre como también aérea, y el que se conozca a Guadalajara como un centro de exposiciones, como un centro de comercialización. Eso es importante. Guadalajara ha tenido ese, pero también artístico. Hay otro distintivo que tiene Guadalajara, que es creativo, artístico, propositivo. Cuando posiciona una empresa, una marca, hacen primero estudios de mercado aquí en Guadalajara por el tipo de consumidores que somos muy exigentes. Es por ahí dicho que si pega en Guadalajara ya puede pegar en cualquier otra ciudad. Puede pagar, así como que es un público exigente, pero que también es buen lugar en donde probar, ¿no? Estrategias de marketing. Diseños, y todo eso. sobre todo de diseños. Aquí, pues, no por nada tengamos ahora el clúster del cine, que también está próximo a abrirse, ¿no? Pero Industrias sí culturales, incluso los centros de exhibición, de exposición que se han hecho aquí, que seguramente los han usado los joyeros, ya han servido para muchas otras cosas, para la feria del libro, para Sergio Bustamante, por ejemplo, es un escultor y también se posicionó no solamente en la escultura, sino también en la plata, en la joyería. Sus diseños se venden, se comercializan. Joyería con su autoría. Así es. Entonces, estaba la joyería dispersa en diferentes partes, Tlaquepaque, la zona industrial, el municipio cuando eran sectores, el sector Libertad, era donde mayormente se posicionaban las casas, porque eran casas y siguen siendo casas, pero ahora se visualiza que esa Plaza Tapatía y donde están esos centros joyeros posicionados es un centro de seguridad, es un centro de turismo, o sea, han ganado, ahí tienen los diferentes necesidades que pueden cubrir, inclusive ellos visten a la Plaza Tapatía cuando es Navidad. Y eso les genera pues otro boom de invitar, ¿no? A vengan y visítenos. Y generaron, de hecho, por ahí, a un lado en la calle lateral del Mercado San Juan de Dios y el Centro Magno Joyero, se posiciona una línea de camiones de comercializadores. Son líneas especializadas en comercializadores. Yo hice un mapa georreferenciando ahora sí que hice un censo en una semana de cuántos camiones vienen de diferentes partes de la República. Claro que aquí llegan
no llegan del sureste, sino acá llegan más bien de la zona occidente hacia el norte, pero hasta de Arizona llegan comercializadores que compran al por mayor. Órale. Y si los camiones tienen un cupo como de 40 pasajeros en promedio, pues por lo menos la mitad, de la tercera parte, la mitad, sí son de los comerciales, van y compran. Si no es por curiosidad, y los centros joyeros son una maravilla de cómo comercian, porque le dicen, pruébalo, llévate 5 piezas de lo que te guste. No se vende, la maravilla de la joyería es que lo desbaratan. ¿Y qué diseños son los que se te vendieron? Pues te diseño lo que sí se venda. Lo ponen y lo cambian y vuelven a hacer otro. Y no perdieron su recurso. ¿Sí? Quizás prolongaron más el tiempo, pero les dan esa facilidad. Entonces, sí sé que los joyeros tienen una manera de comercializar muy importante. O sea, ellos le dan la vuelta a lo que es un problema. Encuentran otra característica. Oye, a ver, todo esto nos habla de una bonanza económica y de una posibilidad de fortalecer una industria, de fortalecer sus procesos, sus redes. ¿Y cómo podríamos determinar que está del otro lado? Ya sabemos que la minería, ya lo hemos platicado, tiene, además de sus efectos negativos para el ambiente en términos naturales, y analizamos, y que es más de tu área de expertise, los efectos en la sociedad, en los efectos que tiene, por ejemplo, en las personas que trabajan en esa industria. Supongo que la joyería también tiene mucha mano de obra, tiene personas que trabajan en la industria, y no todos son los joyeros que van a vender oro al por mayor. También ha de haber muchas personas involucradas. ¿Cómo esta bonanza se ha traducido en mejores condiciones laborales comparándolos a lo mejor con los de la minería? Yo lo puedo visualizo de esta manera. Los de la industria de la joyería tienen opciones, tienen diferentes actividades. O sea, la verdad que ahora sí que la cadena de valor de producción de la joyería es amplia, es diversa, pero claro que se vale sobre todo en mano de obra joven. Aunque o sea, ahora sí que los dueños, los joyeros, ellos tienen el ojo clínico de identificar qué producto se comercializa fácilmente. Entonces sí es una gama amplia. La verdad es que existe la bisutería. La bisutería es otro tipo de producto. Vamos a definir. Joyería es oro y plata. Sí, joyería fina, ¿no? Perdón, de metales preciosos. Únicamente son trabajos. Oro y plata de cierta pureza que se mide con una. Sí, con un quinto, ¿no? Tienen una liga que le llaman en plata 9.25, en el oro son 14, 10. 18, 24 quilates. Joyería usan esos materiales y solo esos. Hay una norma oficial mexicana que determina que así debe ser trabajo y eso lo respetan los joyeros, ¿no? Hubo un periodo que eso se bajó de nivel. Lo importante era comercializar y creo que eso sí dio al traste en muchos años a los mismos joyeros, pero ellos se dieron cuenta que esa no era la ética. Y ellos están transformando, de hecho, en los mismos centros joyeros, creo que aquí es algo importante que debo decir, los centros joyeros permiten el ingreso de algún otro productor o comercializador que quiera rentar su local, siempre y cuando cumpla las reglas mínimas de calidad. Ok, eso es joyería. ¿Y bisutería qué es? Bisutería son los otros metales, o sea, puede ser latón, puede ser pewter, puede ser cualquier otro tipo de metal de baja gama, de baja calidad, pero que les permite hacer muchos diseños económicos y que entonces, bueno, podríamos decir que la situación económica no está tan pujante, o sea, sí tiene sus bondades los metales preciosos, porque de hecho por ello los mismos joyeros diseñaron los Montes de Piedad, estos lugares de empeño. Para ellos fue una forma, cuando no había oro, cuando se escaseó el metal precioso, ellos por ahí podían captar oro y hacer sí, porque y también es otra forma ecológica, si se ponen a pensar, de en vez de ir a escarbar otros metales preciosos en otras minas, mejor haces este tipo de recolección, o sea, pagas a buen precio, pero que la misma gente, su pedacera que tiene, todos tenemos un arete por ahí perdido, una pulsera rota, un dije, una monedita por ahí de las que daban en los bautizos. Así es, entonces ahí vas juntando todas tus piezas y lo dejas y te dan por el precio internacional te dan una módica cantidad, pero
Esa es una forma de recolectar metales. Mira, no lo había pensado, pero Tampoco. entonces es una de las industrias en las cuales la materia prima se utiliza hasta lo más que se pueda, pues. Sí, Se saca el yo les mejor dije, provecho que se pueda. reutiliza, o sea, no se pierdes. utiliza, se reutiliza, se recicla, pues se funde. Así es, y como, vuelves. y como ya tenía una pureza desde un principio, no se desperdicia. Y qué bueno, porque sacarlo sale caro en términos económicos y ecológicos y sociales. Sí. Pero entonces, y las condiciones laborales en la minería, tú hiciste un estudio, nos lo platicaste aquí en Crónicas del Antropoceno, capítulo 53, si lo quieres escuchar, la minería y sus impactos. Excelente. Nos platicabas acerca de que falta modernizar las leyes, regularizar las leyes, Sí. para que pudieran defender a las personas que trabajan con la minería, que la minería es una actividad económica necesaria, que le da trabajo a muchas personas. Lo malo es que las reglas no están muy claras y en algunos casos hay abusos. En la minería, en la joyería, ¿cómo pasa? En la joyería, bueno, no inclusive la Universidad de Guadalajara tiene una especialidad en la carrera de diseño que hay en el CUAD. Alguna vez tuve la oportunidad de visitar. Ajá. Visité a la coordinadora y les dan un módulo donde les dan esta parte de diseño. La Cámara de la Joyería tiene cursos de especialización y de diferentes tipos de diseño y de comercialización, inclusive. Pero sí creo que es una actividad que permite el amplio trabajo abierto, sin tanta especialidad, porque te vas formando dentro del mismo sector. Okay. Entonces no hay una, digamos que como un tabulador donde te señale los puestos y las aspiraciones. Es más bien pues, que llegues a ser el dueño del negocio, y entonces sí ya tienes ahora sí que todos los niveles de producción y de dirección. Pero sí ahí está un poco, o sea, no hay una especialización, academias, la universidad, les digo, lo ofrece, pero es un módulo para toda una carrera de diseño, de moda y diseño. O sea, sí, y creo que somos un estado, si hace rato estábamos hablando de todo lo que es pujante Jalisco y Guadalajara en particular en diseño, sí nos hace falta más escuelas, más, inclusive una universidad como una especialización, y en ese sentido pienso que también esto tiene que ver con los salarios, puestos y salarios. O sea, eso habla de que a menos que seas el dueño de una empresa, de que tengas el negocio, pues claro, eres un comercializador. Y las mujeres, ya las mujeres están en todo tipo de trabajos. Sí hay un gran número de trabajadoras mujeres, pero sí creo que nos hace falta ahí una regularización o un reglamento de... Quizás ahí es lo que luego no les gusta a los empresarios, ¿verdad? Que los investigadores empezamos a escarbar esos temas y dicen, caray, por Claro, ahí, claro, sí. por ahí no, pero sí hay que seguir cuentes estudiando. historia, nada más el lado bueno, pues sería muy bonito para ellos, pero aquí en Crónicas del Antropoceno nos gusta como que escudriñar y problematizar un poquito. A Abril le encanta meter ruido, porque cuando hablamos de Antropoceno dice, pero también está Capitaloceno, y esto tiene mucho que ver con Capitaloceno, claro, ¿no? De hecho, yo pensaba que la joyería sería una marca muy urbana, pero ahora que nos traes esta aportación de Andrea Branzi, pues antecede a las ciudades. Hay muchas actividades humanas que anteceden las ciudades, más viejas que las ciudades. En este caso, pues es una de ellas, ¿no? Siempre vemos que los antiguos faraones fueron enterrados con su joyería. Sabemos que cuando llegaron los europeos a América, particularmente México y Perú, encontraron con que acá ya se manejaba oro en grandes cantidades, a pesar de que no había una gran industria metalúrgica. Es decir, no tenían armas, pero tenían oro, así que dijeron, no, pues de aquí somos, ¿no? Hemos recorrido un gran camino desde entonces. Ahora ya lo que hacemos es que ya no vendemos materia prima barata ni la cambiamos por espejos, que ese es el cuento que nos dicen, pero más bien lo que se hace es que se está valorizando más esa materia prima al máximo, dándole entonces una industria importante a esta ciudad y a esta región. Sí, y luego también de la mano de obra lo que decía es, sí me tocó visitar alguna vez algún taller en el que la parte de bisutería hacían, pegaban una bola de fuego a incrustar aretes, incrustar dijes,
y ahí hay un desgaste importante de la vista de los jóvenes. Y son los jóvenes los principales que se contratan en este tipo de actividad. Yo he visto piezas lindísimas, preciosas, que claro que si uno pregunta, el precio es alto, pero tiene que ver con el desgaste es como esta artesanía de México, muy de nuestra región, de los bordados y los tejidos, donde nuestras bordadoras y tejedoras se llevan ahí la vista. Bueno, pues aquí también. Oye, Diana Serrano, investigadora del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nos ha traído dos temas que tienen mucho que ver uno que otro, que es el de la minería, extracción de recursos, y joyería, el uso, el diseño, la comercialización de uno de los productos de la minería, el oro y la plata. ¿Cómo ves tú, en términos de lo que nosotros tratamos de ver, es las condiciones de la ciudad, del futuro urbano, los problemas socioambientales y qué se puede hacer al respecto? Invitándote a que hagamos un ejercicio así como de visualización hacia adelante. ¿Cómo te imaginas tú que pudiera asegurarse que tuviera mayor ética la industria de la joyería? Una joyería más socialmente, socioambientalmente más responsable, que venga desde la tierra de donde se sacó, desde el material, desde cómo trabajaron, cómo las condiciones laborales de los mineros, hasta la distribución, comercialización, seguridad, capacitación laboral de quienes hacen, diseñan, venden, procesan la joyería. Todo esto que es tan antiguo, ¿cómo se puede mejorar todavía? Habría que trabajar bastante en esta forma del respeto, ¿no?, al trabajo, a lo que es el desgaste para obtener la materia prima para este diseño de materias. Igual, aunque bueno, al final voy a aclarar, yo no soy del Departamento de Geografía, no vaya a ser que los del Departamento de Geografía me vayan a... ¿Es doctorado en Geografía? Mi doctorado es en Geografía y Ordenación Territorial, y soy del Departamento de Estudios del Pacífico, sí. Ahí donde hecha la corrección. El doctorado en Geografía y Ordenación Territorial, pero eres miembro del Departamento de Estudios del Pacífico, también del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Sociales. Ay, perdón. Entonces, pensando desde eso, porque también reviso los casos de Tailandia, de la India, que son economías de esta región del Pacífico, que por supuesto que se vive la explotación, o sea, los gobiernos, por ejemplo, lo que hace... que tuvieron una historia parecida a México de colonialismo, explotación, materia prima, hasta tienen unas palabras igual que nosotros en Tailandia, ¿no? El tagalo, entonces, historias comunes. ¿Qué situación encuentras? Veo de todos modos que van más avanzados que nosotros en la reglamentación. O sea, a final de cuentas sí identifican, ellos tienen una especialidad en identificar los metales, pues porque es un distintivo de la India el portar un metal precioso, oro, casi principalmente, pero también aprecian y cuidan mucho la plata. Y considero que nos hace falta trabajar esta área de identificación, qué tipo de mano de obra especializada contamos con una gran variedad. Necesitamos también una gran seguridad. Creo que los riesgos de trabajo que se viven en esta industria son importantes, no solo por lo que habíamos hablado de la minería, sino también en la joyería. Necesitamos cuidar eso. Si les estaba hablando del asunto de la vista, asuntos de riesgo y de salud. Quizás también la parte de explotación, creo que es así como que la tónica, ¿no?, particularidad que nos distingue como mundo, planeta. Todavía necesitamos regular un poco más esas condiciones laborales. Pero en México es todavía mayor, o bueno, a mí tuve la oportunidad de estar en un taller donde se hacía la joyería esta que es como bola de fuego, que ahorita es muy vistosa, es muy brillante, y yo vi que había alrededor de unos 8 o 10 muchachos, hombres y mujeres, con lentes de fondo de botella. Todos, o sea, yo conté a todos los que estaban dentro y hasta yo llevaba lentes, pero la verdad que mis lentes no tienen nada que ver con los lentes que ellos tenían. Y ellos eran jóvenes alrededor de los 18 años. Hablamos de un desgaste 16 visual. A 18 años, ya hay un desgaste visual significativo. Y peor aún, que enseguida de donde ellos están, porque los turnos deben ser inmediatos, claro que genera una forma de trabajo flexible, pero ahí mismo estaban cocinando y había una nube de fuego, o sea, una nube de
vapor de entre lo que se cocinaba y entre los que veían. Yo dije, esas no son condiciones adecuadas de trabajo. Sí, esa es una preocupación porque sueltan también los materiales, supongo que en un lugar donde haya reglamentación deberían estar separados esos dos espacios. Sí. No, yo agradezco que me hayan dado esa oportunidad de visualizar, de poder identificar. Ahí debemos entrar la ciencia, la investigación, la observación y no no es acusar, creo que es necesario también entrar en conciencia, identificar el respeto de las formas de trabajo, ¿no? Las condiciones seguras de trabajo. Sí, porque al final de cuentas es una industria que si quiere seguir funcionando y teniendo esa bonanza económica gracias a sus esfuerzos, a sus buenas estrategias, pero también tienen que pensar y tienen que adaptarse a lo que se está haciendo, las mejores prácticas que hay en el mundo. En la minería nos platicabas de buenas prácticas que identificaste en otros países y que sería conveniente que entraran entonces en México. Australia es uno de los países importantes en la producción de oro, y Australia, que pertenecen al Foro de Cooperación Asia-Pacífico, le da capacitación a Chile para crear unos sistemas de producción seguros, que cuidando el asunto de la sustentabilidad. Chile ya empezó esa forma, ese modelo de producción. Australia es quien lo está capacitando, y creo que ahí necesitamos entrarnos también nosotros, apoyados porque también formamos parte de este Foro de Cooperación Asia-Pacífico, son 21 integrantes, y podríamos estar, quizás nos ha hecho falta un acercamiento ahí de negociación, pero Chile sí está cuidando un poco esa parte, Perú también, no sé si tenga que ver un poco más con la vecindad que tienen, pero a México nos haría falta un poco de esa disciplina, ¿no? De respeto de las condiciones laborales, porque sí, el trabajo en México, las diferentes actividades son más, digamos, con mayores riesgos, pues, o sea, no se protege, no hay un uniforme, una mascarilla, que también es muy complicado, ¿verdad? Porque entra uno en temperaturas muy altas, pero hay que crear esas condiciones de seguridad. Bueno, pues eso es una de las cosas que hacen los académicos, que es identificar, no solamente contar la historia, sino identificar cuáles son los riesgos y cuáles son los puntos en los que se pueden, pues, mejorar las condiciones de quienes trabajan en una industria pujante, una industria prolífica, como es en una ciudad comercial como Guadalajara, la industria de la joyería. El lugar a donde llegan muchas de las cosas que sacan la minería. Digo, la mayoría de la minería va para la industria, para otras cosas, pero los metales preciosos, metales preciados se llaman. Preciosos, perdón. Sí, los metales preciosos que se usan en la joyería, ¿sí salen de México? O sea, ¿salen en minas mexicanas? Claro, salen de México. Entonces, el lugar a donde Industrias termina... Peñoles es uno de los principales proveedores. Ya lo habíamos oído en Malas Noticias también. Bueno, pues muchas gracias, Diana, por acompañarnos una vez más. Ya es el segundo tema que habíamos platicado, esta dupla entre minería y en este caso joyería. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Crónicas de Antropoceno. A mí me encantaría volver a regresar, y si tengo un avance me comprometo a traerlo. Vamos a estar al pendiente y en contacto contigo para que lo podamos hacer. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias sobre todo a todos los que nos escuchan y nos ven. Ahí ponemos algunas referencias de publicaciones de Diana Serrano en la descripción del episodio. Recuerda que lo que te compartimos aquí se lo puedes compartir a cualquier persona que le pueda interesar, y nos puedes contactar a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales, y sobre todo quédate atento a la próxima Crónica del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.